Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El viaje por carretera planeado por Jason y su familia debía ser un descanso tranquilo, un escape después de un largo periodo de trabajo intenso. Pero este viaje, que comenzó como un simple desplazamiento para celebrar el éxito de su hija Brianne, se convertiría en una aventura inolvidable, marcada por un descubrimiento que trastocaría todo su mundo, poniendo en tela de juicio mucho más que su concepción de la justicia y de la realidad misma. Todo empezó de forma tan ordinaria, casi banal. Jason, un padre devoto, estaba de licencia después de un periodo agotador trabajando para el gobierno, donde sus días se entrelazaron con archivos secretos y responsabilidades abrumadoras. El viaje, un simple viaje por carretera desde Austin, Texas, a Santa Fe, Nuevo México, tenía como objetivo celebrar la aceptación de su hija Brianne en la Universidad de Stanford, un hito fundamental para ella y su familia, que llevó consigo las esperanzas y los sueños de generaciones. El todoterreno familiar se llenó de las risas de Alex y Brianne, sus hijos adolescentes, que esperaban con ansias las vacaciones. Intercambiaron chistes, contaron anécdotas de su vida cotidiana y disfrutaron de la libertad que este viaje por carretera les ofrecía. Natalie, la madre atenta, eligió la música, aportando un toque de ligereza y cordialidad al viaje, cantando a todo pulmón con sus hijos cuando sonaba en la radio una canción que le gustaba. Jason, por su parte, era más reservado y prefería observar el paisaje que pasaba. Pero se sentía reconfortado por la perspectiva de pasar tiempo con su familia, lejos de las obligaciones y presiones de su trabajo. Cada paisaje que pasaba por las ventanillas del vehículo, con sus ricos colores y su inmensidad, parecía pertenecer a otro mundo, un mundo pacífico, lejos de las preocupaciones cotidianas. Las grandes llanuras de Texas, las majestuosas montañas de Nuevo México, el azul profundo del cielo que se extiende hasta donde alcanza la vista. El camino, aunque impredecible, ofrecía una sensación de total libertad y parecía que nada podía romper esa armonía. Pero incluso en esa atmósfera relajada, algo invisible flotaba en el aire, como una tensión suave pero persistente. Jason sintió que esta tranquilidad era solo una frágil ilusión. Después de todo, no era un hombre común. Su trabajo, sus responsabilidades, sus compromisos en un mundo complejo, exigían que permaneciera vigilante, que estuviera atento a cada detalle. Sabía que, aunque este viaje pudiera parecer un merecido descanso, nunca escaparía de ese papel de protector, de guardián, incluso fuera del marco profesional. Lo había sentido desde el principio, una sensación como una premonición que no lo abandonaba, una intuición de que la vida los iba a conducir a algo más grande que esa simple escapada. Pero de repente, todo cambió. Una luz brillante en el espejo retrovisor y sirenas perforaron el silencio de la carretera. Un coche de policía apareció detrás de ellos y la atmósfera previamente relajada se quebró instantáneamente. Jason, inicialmente sorprendido, se calmó rápidamente. Estacionó el vehículo al arcén, siguiendo el procedimiento al pie de la letra. Sus manos temblaban ligeramente, pero las colocó firmemente sobre el volante, adoptando una postura de aparente calma. Dentro del coche, el silencio era ensordecedor. Brianne, sentada en el asiento del pasajero, miró preocupada a Jason, buscando la tranquilidad que él se esforzaba por ofrecer. Allá atrás, Alex, con los auriculares todavía colgados del cuello, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y aprensión. El oficial que se acercó parecía normal, con su uniforme impecable y su comportamiento profesional. Sin embargo, algo en su comportamiento exudaba una frialdad intimidante. Sus ojos, agudos e impasibles, recorrieron rápidamente el vehículo antes de detenerse en Brianne y Alex. Tan pronto como abrió la boca, la incomodidad se hizo palpable. «Pareces fuera de lugar aquí», dijo condescendientemente, endureciendo la mirada. Jason, percibiendo inmediatamente el peligro del comentario, respiró profundamente para mantener la calma. Él respondió cortésmente, tratando de calmar la situación. «Acabamos de regresar de una cena familiar. ¿Hay algún problema, oficial?» Pero la pregunta fue ignorada. El oficial continuó observando el coche, su rostro cerrado delataba un desprecio apenas velado. Brianne miró hacia otro lado, sintiendo una oleada de ira creciendo en su interior, pero se obligó a permanecer impasible. Sabía que la más mínima reacción podría interpretarse como insubordinación. La tensión aumentó aún más cuando se acercó un segundo policía,
con expresión aún más rígida. Los dos oficiales intercambiaron algunas palabras en voz baja antes de pedirle a Jason que saliera del vehículo. Brianne abrió la boca para protestar, pero una mirada de Jason la disuadió. Salió lentamente, con las manos todavía claramente visibles, y se paró frente al auto. La policía comenzó entonces a registrar el vehículo, abriendo la guantera y vaciando el contenido de bolsos y maletas sin miramientos. ¿Pero qué estás buscando?, Brianne preguntó, su voz delatando ira reprimida. Uno de los oficiales respondió secamente. No se meta, señora. Este es un procedimiento estándar. Alex, que hasta entonces había permanecido en silencio, sintió que su propia indignación aumentaba. Sacó su teléfono y comenzó a filmar, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando el oficial más joven agarró violentamente el teléfono de Alex y lo estrelló contra el suelo, el efecto fue inmediato. El ruido sordo del dispositivo al estrellarse contra el asfalto resonó como un trueno, marcando un límite invisible entre la tensión acumulada y un punto de ruptura inminente. Alex se quedó mirando con la boca abierta los pedazos esparcidos de su teléfono, sus manos temblaban de ira e incredulidad. Brianne ahogó un grito, colocando instintivamente una mano protectora sobre su hijo, mientras Jason, que hasta ahora había logrado contener sus emociones, sintió una ola de frustración y rabia invadirlo. Pero Jason sabía que ceder a la ira solo empeoraría la situación. Ya no se trataba solo de control o autoridad. Comprendió que lo que estaban afrontando era más que un simple abuso de poder. Era una demostración brutal destinada a recordarles su supuesta inferioridad, un intento de menospreciarlos, de aplastarlos bajo el peso de un sistema parcial e injusto. El policía más joven, visiblemente orgulloso de su acción, se enderezó arrogantemente y le dirigió a Alex una mirada provocativa. El otro agente, de mayor edad, se acercó a Jason con aspecto amenazador. «Sal del vehículo», ordenó bruscamente. Su tono delataba un deseo de dominación. «Estás bajo arresto». «¿Por qué razón?», Jason preguntó, con voz tranquila pero firme, desafiando implícitamente al oficial a justificar esa absurdidad. «Obstrucción a un control policial», respondió bruscamente el hombre, con palabras teñidas de manifiesta mala fe. Brianne, incapaz de permanecer en silencio, intervino. «Eso es ridículo. Superas todos los límites». El oficial le dirigió una mirada gélida antes de volverse hacia Jason y señalar la puerta. «Ahora. O te esposaré aquí mismo». Eso fue la gota que colmó el vaso. Jason, aunque tranquilo, sentía que la ira hervía en su interior. Pero en lugar de dejarse llevar, optó por una estrategia más contundente. Se giró lentamente hacia su familia, colocó una mano tranquilizadora sobre la de Brianne y le dirigió a Alex una mirada tranquilizadora. Con un gesto mesurado, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Los policías, repentinamente nerviosos, instintivamente colocaron una mano sobre sus fundas, listos para sacar las armas. «Nada de movimientos bruscos», advirtió el oficial más joven con voz ligeramente temblorosa. Ignorando la advertencia, Jason sacó una billetera negra y la abrió con deliberada lentitud. El sol de verano, alto en el cielo, hizo que el emblema dorado brillara al emerger. Una insignia con las letras grabadas en relieve. CIA. El silencio que siguió fue casi irreal, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Los policías, que hasta entonces se habían mostrado seguros y arrogantes, se quedaron paralizados al instante. El rostro del oficial mayor palideció, mientras que su colega, con los ojos muy abiertos, se tambaleó ligeramente como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. «¿Eres de la CIA?», el oficial mayor tartamudeó, y su voz vacilante delataba un miedo creciente. Jason, sin mostrar ninguna emoción, simplemente respondió con voz gélida: «Exactamente». Esta palabra, simple pero cargada de peso, resonó como una campana, rompiendo el tenso silencio y marcando una transformación radical en la dinámica de la situación. La policía, antes tan segura de su autoridad y dominio, retrocedió instintivamente, como si la fuerza invisible de la palabra la hubiera desarmado. Sus rostros, antes marcados por la arrogancia, decayeron, dando paso a un miedo palpable, un terror que los atravesó hasta lo más profundo de su ser. Jason no había simplemente invertido los roles. Los había confrontado con una verdad que no estaban preparados para afrontar: su abuso de poder, su prejuicio ciego y su incapacidad para reconocer la dignidad de las personas a las que intentaban oprimir.
Ya no se trataba de un simple incidente de control de tráfico, se había convertido en un espejo despiadado que reflejaba las injusticias sistémicas que estaban carcomiendo a la sociedad. El simple gesto de Jason, sacar una placa, símbolo de autoridad que los agentes de policía no podían negar, tenía un peso que iba mucho más allá de su forma física. Esta insignia no solo había restablecido el equilibrio, había expuesto la hipocresía de aquellos que se consideraban los únicos poseedores del poder. Para la familia de Jason, este momento marcó un punto de inflexión. Lo que había comenzado como un viaje por carretera alegre y festivo, una simple escapada para celebrar el éxito de Alex en la universidad, se había metamorfoseado en una confrontación con el funcionamiento de un sistema parcial. Este sencillo viaje familiar, con sus risas y música, se vio interrumpido por una brutal demostración de lo que significa ser visto de forma diferente en el propio país. Brianne, sentada atrás con Alex, sintió una oleada de emociones contradictorias. Miró a Jason, su marido, con una mezcla de orgullo y tristeza. Este hombre, a quien ella conocía por su paciencia e integridad, acababa de recordarles a estos policías que no podían salirse con la suya en todo, que había límites, incluso para su arrogancia. Pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar, ¿por qué siempre tenías que demostrar tu valor, defenderte siempre, solo para existir? Alex, por su parte, parecía transformado. El estudiante despreocupado que había sido esa misma mañana había dado paso a un joven consciente de las realidades del mundo en el que vivía. El impacto de ver a su padre enfrentarse a la injusticia con tanta maestría despertó en él una profunda conciencia. «Papá», susurró finalmente, rompiendo el silencio en el coche. «¿Por qué siempre tenemos que demostrar quiénes somos?» Jason, con las manos firmemente sobre el volante, permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder, con la voz llena de serena gravedad. «Porque algunas personas quieren hacernos olvidar quiénes somos», respondió suavemente. «Pero nunca debemos darles ese poder». El viaje por carretera, que se suponía que sería un momento de ligereza y libertad, se había convertido en un símbolo de resistencia. Esa insignia, brillando bajo el sol, se había convertido en mucho más que una insignia de la CIA. Ahora encarnaba una lucha por la justicia, por la integridad y contra las injusticias sistémicas que persistían. En ese camino que se extendía ante ellos, antaño sinónimo de descubrimientos y paisajes pintorescos, Jason y su familia ahora conducían con una misión silenciosa: no bajar nunca la cabeza. Esta experiencia les recordó que, incluso en momentos de calma, la lucha por la verdad y la dignidad continúa. Mientras el coche se alejaba del lugar, dejando los agentes de policía todavía paralizados por el miedo, Jason echó una última mirada por el espejo retrovisor. «No es solo para nosotros», susurró casi para sí mismo. «Esto es para todos aquellos que no tuvieron tanta suerte». El camino que tenían delante ya no era solo un sendero. Se había convertido en una metáfora de la lucha por construir un futuro mejor. Para Alex, para Brianne y para todos aquellos que vendrían después de ellos.